Filosóficamente, los ateos, es imposible que un ateo en un debate actual pueda una persona adjudicarse ese calificativo de soy ateo. Porque ahora una persona que diga soy atea no sabe filosóficamente que es insostenible mantenerse ateo, porque si una persona te dice ateo, filosóficamente lo destruyes, lo desmoronas, porque esa persona simplemente te va a decir, es que yo no creo en nada y no creo que exista Dios y que ahí acaba todo. En ese momento tú le dices, entonces tú te estás constituyendo en un Dios. Porque cuando una persona dice, yo no quiero ninguna deidad, no le quiero rendir cuentas a nadie, ni mandamientos, no quiero obedecer a nadie más que a mi propia conciencia y a mi propia moral que yo me voy a inventar, en ese momento esa persona se ha endiosado. Entonces, ateo sin Dios no existe, porque no crees en nadie y crees en ti mismo, y en ese momento te constituyes en un Dios, como los césares romanos que se erigieron dioses para que los adoraran, porque también ellos, aunque eran politeístas, creían también, ¿verdad?, que ellos también eran dioses. Bueno, en fin, políticamente, religiosamente, filosóficamente, hemos llegado a un mundo caótico, a un mundo donde prevalece la angustia, la desesperación en las gentes. Vemos las caras en los centros comerciales, donde viajes tú, la gente, jajaji, jijijo, por arriba y por dentro están llorando, vacíos, desesperados, sin esperanza, sin paz, inciertos, con estrés, tomando pastillas tranquilizantes, Secuanil, Valium, Prozac, etcétera, etcétera, por la causa e incertidumbre que reina en el mundo. Nosotros, la iglesia, la familia de Dios, hemos llegado a esta época y tenemos que saber que hay un Dios que nos dice, no temas, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, estaré contigo todos los días del mundo, pero acércate a mí. Hoy más que nunca acerquémonos a Dios. Y cuando hablo yo, acerquémonos a Dios, estoy diciendo, acerquémonos a la Biblia. Tú te separas de este libro, te separaste de Dios. Mis palabras, Jesús dijo, son espíritu. Lo que está aquí escrito entra a nuestro espíritu. El intelecto es enriquecido por la sabiduría divina, pero el espíritu es fortalecido, te da convicciones, te integra, te da visión, te da paz. Y cada día esa esperanza a la que todos fuimos llamados crece dentro de ti. Sepárate de este libro, no me importa que te llames cristiano, presbiteriano, bautista, Viana para el Mundo, lo que tú me quieras decir. Si tú te separas de este libro, has abandonado a Dios. Y cuando, escuchen esto, cuando nosotros nos separamos de Dios o abandonamos a Dios, en ese momento, ¿sabes una cosa? Dios no dice, mira, este ya se alejó de mí, rum el ramalazo, con una penca de nopales, dale duro. Dios no va a hacer eso. ¿Saben lo que hace Dios? Dios te deja para que en ese alejamiento que vas a desarrollar consecuentemente pecados escondidos, esos pecados van a operar en tu vida y Dios va a dejar que operen en tu vida, para que cuando operen en tu vida te des cuenta la destructividad y las terribles consecuencias de haberlo abandonado. Por eso la Biblia continuamente nos dice que no hay bendición más grande para el ser humano que saber que su presencia nos acompaña. Cuando Moisés le dijo, Señor, mira, por favor, de alguna manera voy con 2 millones de cabritos, porque eran cabritos los judíos en el desierto. Ninguna oveja, eran puro cabrito. Por favor, y Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo. Era lo único que Moisés necesitaba saber. Que él podría caminar en valles de sombra de muerte,
con una cuñada mala, tienes de vecina una bruja, tu suegra te anda correteando con la escoba, te abandonó tu esposo, tus hijos están mal. No importa las circunstancias a nuestro alrededor, qué pesimistas o graves se encuentran, si la presencia del Santísimo está en tu vida, vences. ¿Qué vences? Vencerás la depresión, la frustración, el rencor, la amargura, la desesperanza que el mundo nos ocasiona. Pero todo está aquí. Y muchos cristianos inclusive se atreven a venir a la iglesia el domingo sin esto. Virgen, ¿a quién invocamos? La de todos los remedios, la de la Macarena, la de Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Increíble. Pero así está la cristiandad. Y se dicen cristianos, pero se separan de este libro. Es que el domingo va a estar en el pizarrón el versículo. Bueno, una de las cosas más maravillosas que encontramos en la Biblia y de lo que se trata toda esta serie, ya no los voy a regañar. Una de las cosas más maravillosas en la Biblia que encontramos es que Dios ha establecido una semana profética de 7 días, porque en 6 días creó la creación y el séptimo descansó. Independientemente que detrás de esta semana, tú pregúntale a cualquier persona que quieras en el mundo, ¿quién inventó la semana de 7 días? Nadie te va a contestar. Y cuando le preguntas a un neurólogo o a un psiquiatra o a un psicólogo, han descubierto que el ser humano es imposible que se mantenga ecuánimamente, que se mantenga con una salud integral mental verdaderamente sana si no descansa. Si tú trabajas 7 días a la semana y tienes ya un mes que no haces nada, que te desligas de tu trabajo, te vas al boliche con tus hijos, una buena película, vienes el domingo aquí, ahorita te vas a comer unos chicharroncitos o al Chapultepec, pero no vas a pensar en nada una vez a la semana, no puedes continuar caminando con salud mental. ¿Por qué? Porque aquí adentro nuestras neuronas son conexiones eléctricas que cuando tú haces comienzan a hacer así chispas y te comienzan a producir problemas mentales que te van a desenfocar de tu vida, de la sabiduría que necesitamos para el matrimonio, para consejos a nuestros hijos, para resolver otros problemas, porque estás tenso, estás tensa. ¿De dónde viene esa tensión? De tu incredulidad. Has llegado a ese punto simplemente porque no crees en Dios. No es cierto que creas en Dios. No es cierto que crees en la Biblia. No es cierto que estás memorizando la Biblia a diario. No es cierto que todos los días le echas tu ansiedad sobre él y llegas todos los días, Padre, el oro cayó, el dólar cayó, mi hija se fue, mi esposo me abandonó, mataron a mi perro, se comió un gato a los ratones de mi casa, etcétera, etcétera. Lo que pase en tu vida, si tú tienes paz y la presencia de Dios está contigo, porque tienes contacto con Él diario, con este libro, tú vas a vencer. Tú vas a ser y vas a formar parte de los vencedores que habla Cristo en el mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Los que vencieren, los que vencieren, los que vencieren, los que vencieren. Y dice 1 Juan 5, 4 y 5, esta es la victoria que ha vencido al mundo, los que somos hijos de Dios. ¿Eres hijos de Dios? Eres vencedor. Y si no eres vencedor, es porque realmente no has nacido de nuevo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, a partir de la semana que Dios estableció y se la dio a Israel para que descansaran el séptimo día, a nosotros nos dio el primer día, que es el domingo. Ya no vamos a meternos mucho en eso, hablé en la antigua conferencia de esto. Y la cuestión es la siguiente: Dios le da a Israel la semana de 7 días para que entiendan que el sábado no hagan nada,
piensen en Dios nada más, alaben a Dios con la familia, etcétera, etcétera, se desliguen de todos los pensamientos de la semana. Y le dio Dios a Israel también la semana de años. 6 años tu esclavo, tu siervo doméstico trabaja contigo. El séptimo, en el año 7, lo vas a dejar ir. Entonces, este patrón lo vemos de una forma muy clara en la historia de la Biblia, porque si hacemos cuentas de Adán a Abraham, ¿cuántos años hubo? 2000. De Adán a Abraham, 2000 años. De Abraham a Cristo, 2000 años. ¿Cuántos llevamos? Muy bien. Y de Cristo a nuestros días, ¿cuántos llevamos? Si para Dios un día son 1000 años y 1000 años un día para Dios, estamos entrando o finalizando, ¿qué cosa? El año 6000 de historia. ¿Qué sigue? El día sabático o el milenio, que es el reino que Cristo prometió y en el cual se considera el descanso para nosotros, la iglesia, y para los judíos convertidos. Siguiendo este patrón, la pregunta es: ¿cuánto tiempo nos falta para que acaben estos 2000 años y sepamos de alguna manera, porque nadie puede poner una fecha para la venida de Cristo, podemos bíblicamente, de esto se trata esta serie, podríamos bíblicamente establecer un tiempo en el que realmente estemos seguros, sin ningún lugar a dudas, que nos encontramos en el año 6000 y que estamos a punto de salir del mundo para que Dios termine con Israel en la tribulación? Y la respuesta es sí, sí, sí. Esta semana que Dios establece en Israel es muy interesante. Veamos rápidamente, por ejemplo, en Éxodo capítulo 24. Ya ven por qué no trajeron la Biblia. En Éxodo 24, versículo 16, vemos estos 6 días que se repiten por todo el Antiguo Testamento. Esto es interesantísimo. Aquí en este pasaje Dios, recordamos, instruyó a Moisés que suba al monte Sinaí. Y ahí tenía que esperar, antes de reunirse con él, ¿cuántos días? Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 10 días. Los que trajeron la Biblia sí saben contestar. Por 6 días, ¿qué días ni qué 10? Por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube. ¿Ustedes creen que es coincidencia esto? Cuando Dios menciona 5, 2, 15, 20, 40, nunca en la Biblia encontramos un solo número, algo que Dios relacione con la gematría, que es los números en el original hebreo, que no tengan un simbolismo profético. Apunten eso y recuérdalo como estudiante de la Biblia. Qué interesante que 6 días tenía que esperar Moisés. ¿Y por qué el séptimo? Porque era cuando Dios se iba a encontrar con Moisés. Veamos otro ejemplo, otra vez, de 6 días. Josué capítulo 6. Otro ejemplo donde se repite este mismo patrón en la toma de la ciudad de Jericó. Aquí se le instruye a Josué que ordene a los israelitas y a los sacerdotes que rodeen la ciudad de Jericó, cargando el arca y sonando los tutú, tutú, los chofares. Y veamos qué dice el pasaje, Josué 6 del 3 al 5. Veamos las órdenes. Rodearán la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto harán durante 6 días. Qué interesante, otra vez.
Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día, otra vez el día del descanso para Israel, el día del reposo, este séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán el shofar o las bocinas que Dios les dio para que ellos pudieran tocar. Vemos nosotros también que en el Antiguo Testamento se repite el patrón: 6 días y al séptimo te va a recibir Dios, 6 días Josué y al séptimo va a caer esto. Y esta repetición la encontramos de una forma interesante y misteriosa cuando Cristo se transfiguró con los discípulos. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, Marcos capítulo 9, y veamos otra cosa tan interesante de por qué otra vez 6 días y en el séptimo Cristo se transfigura. Dice Marcos capítulo 9: también les dijo, de cierto, algunos de los que están aquí, no gustarán en la muerte hasta que hayan visto al reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva aparte, solos, a un monte alto, y se transfigura delante de ellos. Qué interesante otra vez la repetición de los 6 días, y al séptimo día algo sucede en la presencia de Dios. Pregunta ahora muy bien: ¿cuál es el simbolismo, familia de Dios, damas y caballeros que nos visitan por las redes sociales? ¿Cuál es el simbolismo de estos números? Sabemos que el número 6, si lo quieres apuntar, representa al ser humano, porque en 6 días Dios creó a Adán y Eva. Es el número del hombre. Cuando al terminar el Apocalipsis en el capítulo 13 se relaciona al enemigo póstumo de Dios, el anticristo, se le une a 3 números: 6, 6, 6. ¿Por qué? Muy bien, si el 6 es el número del hombre y el 3 es el número de la Trinidad, nos damos cuenta que el anticristo es el hombre elevado a Dios. 3 veces el 6 es la exaltación del anticristo queriéndose hacer Dios. Entonces todo en la Biblia tiene un significado, se llama gematría, si lo quieres apuntar, cuando se relacionan los números con las letras, las 22 letras que contiene el alfabeto de los hebreos. Entonces sabemos que el número 6 es el número del hombre y el 7 es el número de la perfección moral. ¿Se acuerdan del menorá? Es el símbolo, ¿lo ven aquí? El menorá es el símbolo que adoptamos nosotros de hace 35 años. El menorá se encuentra al final del Apocalipsis, aunque se los dio Dios al Antiguo Testamento, a los hebreos. Pero síganme con cuidado. El menorá significaba en el Antiguo Testamento la luz, y en el Nuevo Testamento aparece en Apocalipsis capítulo 1, y a Cristo aparece en medio. ¿Y qué hay a la izquierda? ¿Cuántos ramitas? 3. ¿Y del lado derecho? 3. Muy bien, el número del hombre unido a Cristo, entramos a la perfección. Cualquiera que me escucha, tú como ser humano, sin Jesús, eres una persona incompleta. No es hasta que Jesús entra a nuestra vida que subimos a un rango donde comenzamos, aunque no lo alcancemos en esta vida, de espiritualidad, donde la mente se nos abre y comenzamos a entrar a la dimensión espiritual mediante la Biblia, y nuestra vida comienza a ser restaurada.
porque Jesús ha entrado y nos convertimos en la luz del mundo. Y tú eres la única luz en el salón de tus clases. Tú eres la única luz en tu taller de carpintería, en tu bufete de abogados, en tu consultorio médico, en tu taller de surcido, en tu escuela, donde quiera que vayamos. Estamos en un mundo en tinieblas. Ahora en Navidad te vas a juntar con personas de tu familia que no saben nada de nada más que pásame la de Tequila Cuervo. Y viva Jesús y viva Zapata también. Y si tú en estos tiempos en la que la gente está predispuesta de una forma sensible por Jingle Bells y Noche de Paz, hay un espíritu de melancolía en el mundo, etcétera, etcétera, si no aprovechamos, para eso lo hacemos, porque sabemos que Cristo no nació el 24, pero lo aprovechamos para que en este espíritu en que se encuentra el mundo demos testimonio de Él. Y ahora en Navidad, ay de aquel cristiano que tenga una noche de Navidad o que la pase con sus familiares y en toda la noche y en todo el día, ni el 25 hablaste de Jesús o les dijiste, por favor, pido la palabra. No me importa lo que van a decir de mí, quiero decirles que la Biblia dice, siempre digas, la Biblia dice que un hombre murió hace 2000 años. Querida familia, amigos que nos visitan, la Biblia dice que Él pagó por tus pecados, que Él murió y resucitó, fue enterrado y resucitó al 3 días. Ese hombre ha entrado a mi vida y no les puedo decir más que Él vive. Y quiero decirles a ustedes que necesitan arrepentirse de sus vidas e invitarlo a sus vidas, a su corazón. Si te hacen caso o no te hacen caso, no es tu problema. Los resultados se los dejamos a Dios. Tú cumple con el ministerio que Dios nos ha dado. Vayan y den estas noticias al mundo entero. Y si tú no lo haces, es porque no tienes el Espíritu Santo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, si tú estás chico palas, y hay que van a decir de mí mis cuñaditos, y por aquí por allá, esta cobardía que te invade, te denota que no tienes el poder del Espíritu Santo, y por eso no das testimonio. Te engañas, no es cierto que eres cristiano. No es cierto que eres cristiano. No sigas engañándote más. Dios no nos ha dado espíritu de poder. Y recibirán poder, Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán. ¿Lo está haciendo? La única evidencia que habla que tú eres cristiano es que hablas de Jesús. Y no te importa la reacción, ni lo que digan, ni la persecución a la que te puedes enfrentar. Porque lo único que te interesa es cumplir con la responsabilidad de ser testigo del Hijo de Dios. Ahora bien, una vez que vemos que el 6 es el número del hombre y el 7 la perfección, el resultado de todo esto, de tantos 6 y el séptimo, el 6 y el séptimo, es que tenemos un patrón en la Biblia, un patrón que Dios nos ha dejado para que comprendamos la forma cómo se desarrollará la historia. 6000 años de historia, estamos a punto de entrar al 7000, que es el milenio donde Cristo viene. Y Dios nos ha prometido esto. Así pues, hemos visto que hay un patrón en la Biblia y un plan de Dios. Y esta es la razón también, ¿verdad?, de poder comprender el gran panorama que tenemos en la Biblia de Dios para entender dónde nos encontramos ahora. Lo único que podemos decir con seguridad es que nos encontramos en el año 6000. De eso no hay dudas. Porque de Adán a nuestros días ha habido 6000 años de historia de acuerdo a las genealogías de la Biblia, con diferencias de años bisiestos. Cuando se cambió el calendario lunar, que es de 360 días, por el calendario gregoriano, que le aumentaron 5 días, minutos, segundos. Estamos en años 365 días, los judíos son sus años de 360. Entonces ha habido bastantes cambios.
y decimos estamos en 2019, pero realmente si estamos en 2019 y realmente estamos contando los años de 360 días de parte de Dios, nos encontramos en la orilla de la venida de Jesús por nosotros. Ahora tenemos que ver este grande panorama, ¿verdad? Ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, en el Nuevo Testamento, y vamos a seguir buscando estas piezas del rompecabezas, porque se nos advierte que en los últimos días, si estamos en los últimos días, vendrían muchos burladores haciendo mofa del cristianismo, de la Biblia y de los últimos tiempos, como yo he oído a líderes cristianos decir: es que el mismo ronroneo es de hace muchos años. Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene, y hasta ahorita no ha venido. Simplemente estas personas ignoran el plan profético de Dios, es todo. Y están expresando barbaridades, porque no entienden que si no ha venido es porque no se ha cumplido todavía los 2000 años que tienen que cumplirse de la época de la gracia y de la iglesia, que es la que estamos viviendo tú y yo actualmente. Segunda de Pedro 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, Pedro tenía interés que lo supiéramos, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida o de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, dice Pedro, los que se burlan, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron deshechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres antiguos. Mas, oh amados, versículo 8. Atención, mas por favor pongan atención, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En otras palabras, deja de hablar tonterías, dejen de hablar barbaridades. Es que si no te ha amanecido es porque a la ley y al testimonio no has recurrido. Piensas que el Señor no ha venido y se ha tardado porque no has hecho un cálculo de entender que no puede venir hasta que no termine la época de la iglesia, que son 2000 años. Y esta verdad se repite en el Salmo 94, que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son para Dios como un día. Muy bien. Ahora vamos a echarnos un clavado más profundo todavía. Vamos al libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, Oseas, capítulo 5, y vamos a encontrar y descifrar otro misterio escondido, maravilloso, que tal vez muchos lo habíamos leído, y yo hasta hace algunos meses también pude, ya realmente me resaltó así, como decían los griegos, eureka. Cuando los griegos descubrían algo decían eureka, o sea, se hizo la luz, o recorcholis, zambomba, lo he encontrado, lo he descubierto, de repente, ya lo entendí. En Oseas capítulo 5, hasta ahorita hemos podido identificar el patrón de los 6000 años de historia humana, compuesto
por las semanas de días que Dios le dio a Israel. Pero ¿cómo sabemos, qué es lo que vamos a continuación a tratar de responder, cómo sabemos que en este plan profético de Dios va a continuar como es esperado? O sea, ¿cómo tenemos la seguridad? Viene la pregunta lógica, válida, que son 6,000 años. ¿Por qué no 1,500 años? ¿Por qué 1,000? Hermano, ¿no estará usted equivocado y serán 2,100 años? Cuando entremos y abordemos ahorita esta profecía comparada con otras, vamos a ver con qué claridad el Espíritu Santo nos muestra lo que nos continuará mostrando a través de la Biblia. ¿Acaso, otra pregunta, la iglesia se tiene que conformar con el plan profético de Dios? ¿Cómo sabemos que el tiempo de la iglesia son de 2,000 años exactamente? Muy buenas preguntas. Para responder es interesante estas preguntas, vamos a examinar algunos pasajes de la Biblia. Oseas 5, del 15 al capítulo 6, versículo 2. Oseas 5, comenzamos en el versículo 15. Por favor, saca tu microscopio y tu lupa. Dice así: andaré y volveré a mi lugar. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Se acuerdan? Familia de Dios, ¿se acuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén llorando y dijo estas palabras? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y como la gallina, los pollitos, los he querido y ustedes no quisieron. ¿Y se acuerdan lo que Jesús dice a continuación? Baruch Hashem Adonai Eloheinu, en el hebreo, que dice: me dirán hasta que me digan, Baruch Hashem, hasta que ustedes me digan, bendito el que viene en nombre del Señor, regresaré a Jerusalén. O sea, hasta que Jerusalén se convierta espiritualmente, Jesús no puede regresar a Israel. Y 600 años antes, el profeta Oseas dice: ¿de quién creen ustedes que está diciendo andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado? ¿De quién está hablando? De Jesús. Oseas se adelantó a las palabras proféticas de Jesús. Hasta que cuando yo regrese, reconocerán su pecado y buscarán mi rostro, en su angustia me buscarán, que será el tiempo de la tribulación. ¿Vamos bien? ¿Capiche? Capítulo 6. Vengan y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Por favor, saquen su lupa. Nos dará vida, subraya la palabra vida. Después de 2 días, al tercer día nos resucitará. Subrayen la palabra resucitará. Son 2 palabras diferentes, vida y resurrección, que vamos a explicar. ¿Después de cuántos días les dará vida Dios a Israel? ¿Serán días de 24 horas? Días de años, 2,000 años. Ya me voy. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver los que traen su Biblia? Vamos a rascarle más. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Muy bien. Vemos nosotros la frase hasta que digan, que estaba profetizado en espera de que regresara el Mesías a Israel, y hasta entonces Israel podría tener vida. ¿Cuánto tiempo tiene Israel que esperar para que regrese el Mesías? 2 días, de 1,000 años cada uno.
Entonces, aquí completamente, sin ningún lugar a dudas, se nos muestra que tienen que cumplirse los 2 días proféticos de 1000 años cada uno para que Jesús regrese. Pero vamos a seguir escarbando. Este alejamiento del Mesías, acuérdense que lo rechazaron después de que lo crucificaron. Israel entró en un estado de angustia y de aflicción aproximadamente hasta 1948. Durante casi 2000 años, Dios, cuando la Biblia dice, volteó su rostro, significa te abandona. Cuando Dios dice, Dios volteó su rostro sobre Israel, dice Dios a Israel, ahí nos vemos, ahorita no tengo nada que ver con ustedes, ahorita voy a introducir en lugar de ustedes a otra entidad que se llama la iglesia. Y la iglesia, voy a caminar con ella estos 2000 años en que ustedes, bye. Y tengo que terminar con la iglesia cuando terminen los 2000 años para que ustedes, yo siga con ustedes, porque no los he abandonado. Ahí se me quedan en la banca, no entran a la final. Ahí se me quedan en la banca. Romanos 10, 11 y 12, Dios no ha acabado con Israel. Romanos 9, 10 y 11, Dios no ha acabado con Israel. Ahí están esperando, porque la semana 70 de Daniel faltan 7 años. Entonces, cuando la iglesia sea sacada del arrebatamiento, no puede Dios, hasta que salgamos del mundo, poder seguir con Israel. Y eso es donde Él va a sellar a 144,000 judíos. Ya no nosotros los gentiles, va Dios a regresar con Israel. Y en todo el Apocalipsis encontramos a los israelitas, aunque va a haber gentiles convertidos, pero no puede Dios acabar con nosotros hasta que nos saque y comenzar con Israel. Se tiene que cumplir los 2000 años que dijo Oseas y que vamos a seguir viendo que los repitió Jesús. Ahora, muy bien, noten ustedes la distinción entre tener vida y resucitar. Estos dos términos no significan lo mismo, porque ocurren en tiempos diferentes. Tener vida es antes de resucitar, ¿no? Tú no puedes resucitar si no tienes vida eterna. Entonces Dios nos da primero la vida eterna y se nos promete la resurrección, ¿correcto? La promesa de tener vida significa el avivamiento nacional de Israel, no su conversión. Y en 1948, que Israel regresa a su tierra, Dios le dio vida nacional. Se levantaron de entre los escombros de las naciones y la dispersión mundial y se reunieron por primera vez dentro de la época de nosotros. ¿Saben qué significa esto? Pues no que Dios, hasta que se cumplieran 2000 años, ya Israel, bye. Lo que está haciendo Dios es que cuando en el 48 David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, el 14 de mayo a las 5 de la mañana sacaron el shofar, tu, 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 tu. Y el sonido que hicieron en el 48 es el sonido del shofar que en el libro de los números se hacía para llamar al pueblo. En el 48 se tocó el shofar. Los judíos no lo entienden, nosotros sí. Dios nos tocó el shofar en el 48 para decirnos, ¡ahí vengo! Reúnanse, comiencen a buscarme. Estamos hablando de hace casi 70 años, 65, 70 años. Pero el segundo shofar en la guerra de los 6 días, 1967, junio de 1967, el general Moshe Dayan, ganan a todos los árabes la guerra, y en el 6º día agarra Moshe Dayan, número 2, doble toquido, Jerusalén es nuestra. Primero la tierra, ahora Jerusalén, aunque no del todo. Y en el siglo XXI,
El presidente de los Estados Unidos, Trump, llámale como le quieras llamar, no me interesa cómo le llames. El presidente de Estados Unidos dictamina, establece que la embajada de Tel Aviv sea colocada en Jerusalén. Nunca en 2000 años había pasado esto. 3 hechos inauditos suceden simplemente para decirnos a nosotros, escuchen, si yo estoy a punto de terminar con ustedes, ya vamos a llegar al año 6000, ya les toca el shofar en 48, en el 67, y ahora quiero que sepan dónde se encuentran, prepárense para que sean dignos de no pasar la tribulación. Dios nos está hablando. Dios no quiere que mañana amanezcas en el infierno. Dios no quiere que te sigas llamando cristiano y te sigas engañando simplemente porque vienes a un lugar a reunirte. Dios quiere sacudirte las fibras más íntimas de tu alma para que despiertes a la realidad si eres o no eres, para que te examines a ti mismo, porque el tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Ahora muy bien, la segunda promesa marcada por el tercer día apunta hacia el renacimiento espiritual de Israel. Y esto sucederá cuando, Romanos 11, 25, 26, cuando Jesús venga, todo Israel será salvo. Ahorita Israel regresó a su tierra, ganaron las guerras, ya la embajada está en la ciudad de Jerusalén, pero los judíos siguen rechazando a Jesús. Los que nos acompañen el año que entra a Israel en junio, lo vamos a descubrir cuando vayamos al Muro de los Lamentos. Cuando entremos al Muro de los Lamentos, antes de entrar, hay como un puesto que nos dan kippahs así de cartón, y tú no puedes acercarte al Muro de los Lamentos sin la kippah. Nos tenemos que someter porque es la costumbre de los judíos. Creen que es es una blasfemia acercarte sin que te cubra la cabeza, cuando nosotros se nos dice en 1 Corintios 11 que para el hombre es deshonroso cubrirse la cabeza. Bueno, pero así son ellos, ¿verdad? Son los religiosos. Y cuando llegamos a algunos momentos, vas a encontrarte a judíos enfrente de los lamentos vestidos de negro, con caireles, con sombreros, casi quizás se lo ponen después, pero los religiosos ortodoxos tienen sombrero y están así. Y agarran papelitos y los escriben y los meten entre las hendiduras de las piedras del Museo de los Lamentos, para que cuando venga el Mesías, esas oraciones que introducen en las piedras se cumplan. Con la única diferencia que cuando ven el Mesías, no es el Mesías que ellos esperan, será el anticristo, que los entrampará y les hará creer que es el Mesías con los milagros que va a hacer. Y muchos escogidos cristianos también se van a ir con la finta y van a ser engañados. Entonces es una religiosidad en Israel ahorita impresionante. Y si tú en el Muro de los Lamentos, se los advertimos a todos los que nos acompañan, mencionas la palabra Yoshua, te apedrean, te adelantas al rapto. A mí me lo hicieron, no me apedrearon, me salvaron. Pero yo no me acuerdo, hace 3, 4 años, la última vez fuimos a Israel, yo no sabía. Gracias a Dios estaba conmigo un rabino argentino, judío, y comencé a testificarle a Jesús, y me rodearon como 10 rabinos, y me veían así con unos ojos horribles. Y yo estaba demostrándoles con el Salmo 22 y Isaías 53 que Jesús es el Mesías, pero estaban así tan expectantes y me decía desde atrás el misionero que teníamos, vente, me dice, te van a aventar pedradas ahorita, vente corriendo. Yo le decía que no te entiendo, ¿qué onda? Total que el rabino argentino, de alguna manera Dios le tocó el corazón, me agarró y me sacó y me llevó hasta afuera del Muro de los Lamentos, y ahí me dijo, me enteré 2 años después que ahora es pastor en Argentina. Se convirtió a Jesús. Gracias, Padre. Tu palabra no vuelve vacía. Ahora, muy bien. Y en penúltimo lugar, estos 2 días son muy interesantes
Porque repito, ya Dios le dio vida nacional, va a venir la vida espiritual. Y vemos nosotros que cuando Jesús vino, continuamente estuvo diciéndoles a sus discípulos: me voy y regreso. Lo que dice Oseas: me iré y regresaré. Vamos a ver rápidamente algunos pasajes. Juan 7, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 33. Esto es precioso en la Biblia. Dice Juan 7, 33, está Jesús hablando. Entonces Jesús les dijo: todavía un poco de tiempo, o sea, aquí está hablando ya semanas antes de su crucifixión. Vean cómo Cristo tenía su calendario y su agenda perfectamente trazada. Cuando llegó el día de su muerte, cenó la última cena. ¿Se acuerdan qué les dijo? Jesús sabía en la última cena que era la última cena, que no iba a desayunar ya con los discípulos. Él sabía perfectamente bien el día, la hora, los segundos en que iba a morir. Su agenda estaba clarísima, la que el Padre le dio antes de bajar al mundo. Y comienza a anunciarles: todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. ¿De qué está hablando? De su resurrección, que no se iba a quedar en la tumba. Los discípulos no lo pudieron entender. Juan capítulo 14, un pasaje que todos se saben de memoria, ¿o no? No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, lo primero, no te intimides, no permitas lo que va a pasar en el mundo, no entres en depresión, en desesperación, en ansiedad. No pierdas mi paz, mantente tranquilo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, no temas a nadie. Por favor, quiero que entiendas, si tú crees en Dios, crees en mí también. Y fíjense lo que dice a continuación: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo no fuera, no os lo hubiera dicho. Voy a prepararles lugar. ¿De qué está anunciando? De que iba a morir y que iba a irse a otro lugar, que iba a resucitar. Es de lo que está diciendo. ¿Qué leímos en Oseas? Me iré y regresaré cuando ustedes venga la angustia y la tribulación me buscarán. Lo que estaba diciendo Oseas estaba profetizando lo que Jesús iba a cumplir. Y si me fuere, versículo 3, les prepararé lugar, vendré otra vez, los tomaré a mí mismo, que es el rapto, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Sin embargo, para terminar, aun cuando Jesús anuncia todas estas cosas al pueblo de Israel, sabemos que nadie entendió lo que estaba diciendo. Y lo mismo va a pasar con la iglesia. Miles, millones de cristianos ahorita en el mundo entero todavía no entienden qué es el cristianismo. No hablan de Jesús, no comparten el evangelio, no viven las vidas que Dios quiere que vivamos. Dicen, pero sus hechos lo niegan. Lo mismo va a repetir. Si todavía no entienden que el barco se está hundiendo ya en el mundo, que estamos en un mundo podrido, completamente putrefacto, que ya huele a basurero, todo el mundo, las naciones, la política, todo está ya echándose a perder, y los cristianos siguen con sus telenovelas, pensando, ¿qué carrera voy a estudiar? Una que deje feria. Y si no transo, no avanzo. Y si esto, y es increíble que así va a sorprenderte el arrebatamiento de la iglesia. Aun cuando actualmente nos encontramos en la época de la iglesia, escuchen esto es importantísimo para terminar. La iglesia cristiana no es la fuerza que guía el plan profético de Dios, es Israel. Por eso hace 70 años, en el 48, Dios
hizo ante la expectación del mundo, una nación la hizo renacer en un solo día, para recordarnos que el plan profético se cumple en Israel, porque es el factor crítico que Dios usa para mostrarnos en qué tiempo nos encontramos. Israel es el termómetro de Dios. Comenzó llamando a Abraham y terminará llamando a los judíos en Apocalipsis capítulo 5 en adelante. Nosotros estamos en un tiempo intermedio, como una familia nueva que Dios formó, para que demos el último mensaje al mundo, a los gentiles, y entonces vendrá Jesús por nosotros, nos llevará y terminará la semana 70 con Israel. Y la pregunta es, ¿estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? ¿Estás tú 100% seguro que si tú murieras hoy en la noche, pero sin ninguna duda, te irías con Jesús?